Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a continuar con esta semana que tenemos aquí a la doctora Flor Tavera. Doctora, bienvenida nuevamente a este segundo día de capacitación. El día de hoy nos va a presentar el tema de seguro social para los trabajadores. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciada Justo. Bien, buenos días, pues bienvenidos todos. Vamos a continuar nuestra semana de la seguridad social hablando del seguro social para los trabajadores. El día de ayer comenzamos con las prestaciones mínimas a las que tiene derecho cualquier trabajador con la idea de que sirviera de introducción a esta parte del seguro social para los trabajadores. Les comentaba también que en México el acceso a la seguridad social está fuertemente vinculado al empleo formal, de tal manera que está garantizado por ley el seguro social para los trabajadores, no así para los demás personas que se dedican por su cuenta. Sin embargo, vamos a ver el jueves otros esquemas de aseguramiento que permitirán que una persona que no es un trabajador subordinado, sino que trabaja por su cuenta, es un comerciante, es un consultor, pueda tener acceso a la seguridad social. El día de hoy entonces nos enfocaremos al seguro social para los trabajadores. Les comentaba que los trabajadores tienen asegurado legalmente su acceso a la seguridad social porque es mandato constitucional, como lo platicábamos ayer, es mandato constitucional que los trabajadores tengan seguro social y acceso a la vivienda. El artículo 123, apartado A de nuestra Constitución, nos marca estas dos obligaciones. En su fracción 11ª nos marca el acceso a la seguridad social. Sin embargo, también tenemos un grave problema aquí en México, que es la informalidad laboral. Esto es, trabajadores que teniendo derecho a estar asegurados, no son asegurados por sus patrones. Lamentablemente, a nivel México, el 60% tenemos informalidad laboral. Imagínense ustedes que de cada 10 trabajadores, de cada 10 trabajadores, solamente 4 tienen seguro social y 6 no están asegurados. Y todavía aquí en Michoacán, esta cantidad es más grave, porque en Michoacán el índice de informalidad laboral es del 70%. De cada 10 personas que trabajan de manera subordinada, solamente 3 tienen seguro social. Es en verdad lamentable esta cifra. Y lamentablemente se da mucho esta cifra porque los patrones consideran que el seguro social es un gasto y que no reciben nada a cambio. Por eso vamos a ver en esta sesión pues todos los beneficios que otorga cada uno de los 5 seguros del Seguro Social para que veamos que en realidad las cuotas que se pagan al Seguro Social pues se reciben en servicios que no siempre se utilizan, pero es un seguro. El día que se utilicen, el día que sean necesarios, se va a haber pagado completamente y con creces las cuotas del seguro social. Además, recordemos que estamos hablando de personas. Si aseguramos nuestro coche, si aseguramos nuestra casa, también tenemos un deber con las personas que trabajan con nosotros. Son seres humanos que pueden padecer enfermedades, que seguramente llegarán a viejos, que tienen hijos, que tienen familia, que pueden padecer alguna enfermedad y que tienen derecho a esta protección de seguridad social. Insistimos, es importante pues trabajar, hacer negocios con una visión de responsabilidad social, y la responsabilidad social inicia precisamente por el cumplimiento de las leyes, por darle a los trabajadores lo que les corresponde de acuerdo con la ley. Y pues una de las cosas que les corresponde es precisamente el seguro social, tener acceso a la seguridad social a través de su incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social. La ley del seguro social tiene dos grandes regímenes. Por un lado está el régimen obligatorio, en donde encontramos aquí al régimen obligatorio para los trabajadores, que es el que vamos a hablar el día de hoy. En este mismo régimen obligatorio encontramos un esquema que se llama incorporación voluntaria, que es el que vamos a hablar el próximo jueves, en donde aquellas personas que no realizan un servicio personal subordinado, sino que son patrones, son comerciantes, son consultores, son independientes, pueden tener acceso a la seguridad social. Posteriormente tenemos la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, lo que se conoce, o muchos de ustedes podrían escuchar o haber escuchado, que es la modalidad 40.
La modalidad 40 es un esquema de aseguramiento parcial porque no nos asegura los 5 seguros. Es parcial porque solamente nos asegura por los seguros que dan pensión. Mañana platicaremos de las pensiones que otorga el Seguro Social. Y posteriormente tenemos en el régimen voluntario el seguro de salud para la familia, que permite un acceso a la atención médica desde 2 miembros de la familia, pero nada más es atención médica, no contiene ninguno de los otros seguros. Y seguros adicionales en donde los patrones pueden incrementar las prestaciones de sus trabajadores a través de un convenio con el Seguro Social. Bien, vamos a enfocarnos hoy en el régimen obligatorio para los trabajadores, que tiene una protección para estos trabajadores de 5 seguros. ¿Cuáles son estos 5 seguros? El más conocido, los vamos a ir platicando cada uno. El más conocido, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales y riesgo de trabajo. De estos 5 seguros, algunos dan prestaciones en especie, otros prestaciones en dinero, otros prestaciones en especie y en dinero. Hay 3 de estos seguros que otorgan o que pueden otorgar pensión. El seguro de riesgo de trabajo, que nos enfocaremos el viernes en estudiar este seguro, el seguro de invalidez y vida, que lo revisaremos mañana, y el seguro de retiro, cesantía avanzada y vejez, que también lo revisaremos mañana. Vamos a comenzar con lo que son las obligaciones patronales. A ver, yo como patrón tengo un trabajador. ¿Ya estoy obligado a asegurarlo? Sí. Oye, pero es que yo soy patrón persona física, no soy empresa. Bueno, recordemos que un patrón puede ser una persona física o puede ser una persona moral. Y además, una empresa es aquella persona física o persona moral que realiza actividades empresariales, actividades de comercio, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura o transformación. Entonces, cualquier persona física o moral, independientemente si es sociedad anónima, sociedad por acciones simplificada, sociedad de responsabilidad limitada, asociación civil, sindicato, partido político, independientemente del régimen jurídico con el que esté constituido, tiene la obligación de asegurar a sus trabajadores. En algún momento, alguna asociación que se dedicaba a la ayuda a cuestiones altruistas me decía, es que yo no puedo tener asegurados a mis trabajadores porque nosotros vivimos de los donativos y los donativos no alcanzan para ayudar a las personas que queremos ayudar y además tener asegurados a los trabajadores. Bueno, pues insistimos, la responsabilidad social inicia por los de casa. Primero asegura a tus trabajadores y luego apoyas. Si bien tu objeto es apoyar, por ejemplo, a los niños que tienen algún padecimiento, ¿quién te garantiza que ese trabajador que tienes tú laborando no vaya a tener la necesidad de que su hijo sea atendido del cáncer? Y tú ya no lo aseguraste, no lo tienes con esta protección. Entonces, el aseguramiento tiene que ser para los trabajadores sin importar qué tipo de patrón seas. Aún los patrones que son no contribuyentes para efectos fiscales, el hecho de que no causen impuestos sobre la renta no los exime de sus obligaciones con sus trabajadores. Y una, creo yo, de las más importantes es precisamente tenerlos asegurados. Entonces, ¿a qué estoy obligado yo como patrón? Cualquier patrón. Primero, pues, cuando me convierto en patrón, registrarme en el Seguro Social, solicitar mi número de registro patronal. Este número de registro patronal se puede solicitar inclusive en línea y hacer todo el trámite en línea si el patrón tiene su firma electrónica, la misma firma electrónica que utilizamos para el SAT. O bien podemos utilizar los medios físicos e ir a la subdelegación del Seguro Social de nuestro domicilio. Aquí en Morelia la subdelegación está junto al Teatro Estela Inda, bueno, afuera del Teatro Estela Inda, ahí es donde está la subdelegación. Vamos a solicitar nuestro número de registro patronal. La otra obligación es tener registrados a nuestros trabajadores inscritos en el Seguro Social. Cuando yo inscribo a un trabajador en el Seguro Social, automáticamente queda inscrito en el Infonavit. Es decir, además de los 5 seguros del Seguro Social, tiene derecho a un crédito de Infonavit. También estamos obligados a presentar los avisos de alta, bajas y modificaciones de salario de los trabajadores. Cuando un trabajador se separa de la empresa, cuando se le incrementa el sueldo, bueno, todo esto hay que darle aviso al Seguro Social.
También dar aviso de cualquier modificación al registro original. Si yo me registré con un domicilio y me cambio a otro domicilio, pues también le tengo que avisar al seguro. Así también llevar nómina a su lista de raya. Si nosotros somos contribuyentes, pues ya estamos muy acostumbrados a los CFDIs, a la nómina CFDI. Entonces, esa misma nómina en la versión 3.3 o en la 4.0 tiene todos los requisitos que nos marca también la Ley del Seguro Social. También tenemos que determinar las cuotas obrero-patronales. El patrón es el obligado de calcular cuánto le corresponde pagar a él y cuánto le corresponde pagar al trabajador. Y al trabajador le tiene que retener de su nómina la parte que le corresponde al propio trabajador. Las cuotas del Seguro Social son tripartitas, es decir, una parte la paga el Estado, otra parte el patrón y otra parte el trabajador. La parte más gravosa, la parte más alta, la paga el patrón. También, pues, el Seguro Social es un órgano fiscalizador, así como el SAT, así como el Infonavit, así como la Secretaría de Finanzas de cada uno de los estados, son órganos que tienen la facultad de fiscalizar. El Seguro Social solamente podrá fiscalizar en cuanto a las cuotas obrero-patronales. Es a donde son sus facultades de comprobación. Y así como es el Seguro Social un organismo fiscalizador, todo el proceso de fiscalización se tiene que llevar de acuerdo con lo marcado en el Código Fiscal de la Federación. Hay algunas obligaciones mayores para los patrones que se dedican a la actividad de la construcción, porque ellos tienen que entregar una constancia de días trabajados a sus trabajadores, al igual que los patrones que tengan contratados trabajadores por eventualidad. Ayer platicábamos cuando un contrato de trabajo puede ser por tiempo determinado. Bueno, pues si yo contrato a una persona por tiempo determinado, le tengo que entregar una constancia de días trabajados. La idea de esta entrega es que el trabajador tenga su expediente y cuando llegue su edad pensionaria tenga documentos con que demostrar las semanas cotizadas ante el Seguro Social. Además, los patrones de la construcción pues tienen también la obligación de subir información a la página del Seguro Social de cada una de las obras que realizan. Bien, las cuotas obrero-patronales se causan con base al salario base de cotización. El salario base de cotización se determina, se calcula con base al salario real del trabajador. Esa es la base, porque muchas veces consideramos o me ha tocado escuchar a algunos empresarios que creen que hay que registrar a los trabajadores con el salario mínimo y así es como se registra y no. A los trabajadores hay que registrarlos con su salario real integrado. ¿Qué quiere decir eso? Si yo gano 300 pesos al día, este es mi salario por cuota diaria. Pero además, tengo aguinaldo, prima vacacional, si trabajo los domingos, prima dominical, y esos pagos anualizados también debo de integrarlos a los 300 pesos que gano por día. Este es el salario base de cotización, que a veces también se le llama salario diario integrado. De hecho, al Seguro Social le gusta más llamarlo salario diario integrado que salario base de cotización. Pero lo más importante aquí es que se debe de determinar con el salario real. Alguna vez algún empresario me comentaba, pues es que yo no sé por qué no les gusta tener asegurados a los trabajadores. Todos se registran con el mínimo y listo. Bueno, fíjense que dentro de las actividades que hemos realizado con los alumnos, cuando les doy en la maestría la clase de seguridad social, ya llevamos 3 generaciones haciendo un análisis del supuesto ahorro que tienen los empresarios por registrar a los trabajadores con un salario inferior al real. Y cuando los registran con un salario inferior al real, pues sí, bajan sus cuotas obrero-patronales, pagan menos seguro social, pero están perdiendo la deducción de impuestos. Y lo que se ahorran con la reducción del pago de las cuotas, se lo gasta con la pérdida de esa deducción de impuestos. En las 3 generaciones hemos llegado a la misma conclusión. Esto es, el ahorro es bastante subjetivo. Y además de que es ilegal, porque lo legal es que al trabajador se le registre con el salario real. Muchas veces me pregunta el empresario, oye, pero es que las prestaciones que el trabajador recibe son igualitas, o sea, le tienen que atender igual
Si gana poco, que si gana mucho. En eso estoy de acuerdo. Pero no todas las prestaciones del Seguro Social son en especie. Cuando las prestaciones son en especie, atención médica, dental, quirúrgica, farmacéutica, guarderías, las prestaciones en especie no tienen diferencia con qué salario esté registrado el trabajador. ¿Dónde va a ser la diferencia? En las prestaciones en dinero. Imagínense un trabajador que se me cae de un andamio y lamentablemente se me queda sin la posibilidad de caminar y yo lo tengo registrado con el salario mínimo. El trabajador le van a pagar su pensión con base a lo que estaba, con base al salario mínimo. Y lo voy a perjudicar de una manera importantísima. Si el trabajador conoce que lo puede hacer y demuestra que él ganaba más del salario mínimo, el Seguro Social le va a pagar al trabajador lo que debe de pagarle, pero ¿qué va a pasar conmigo como empresa? Va a venir el Seguro Social y me va a fincar un capital constitutivo. Esto es, me va a cobrar a mí el diferencial de haberlo tenido registrado con un salario inferior al mínimo. Y estamos hablando de un diferencial de pensiones vitalicias. Imagínense el capital constitutivo que se puede hacer por tener al trabajador registrado con un salario inferior al real. Ahora podemos pensar, bueno, pero si no se me accidenta no pasa nada. Si no se nos accidenta, va a llegar a grande la persona, va a llegar a los 60, a los 65 años, tal vez ya ni siquiera trabaje conmigo, pero su pensión va a ser mucho, pero mucho más pequeña de lo que hubiera podido ser si yo lo hubiera tenido registrado con el salario real. Y ahí sí, a lo mejor yo no me veo afectado como patrón, pero insisto, tenemos que vivir en un mundo donde podamos dormir tranquilos y donde nuestras utilidades no estén siendo incrementadas a costa de quitarles derecho a los demás. ¿Sí? Entonces, es un derecho del trabajador registrarlo con su salario real. Y si no lo hacemos así, lo estamos afectando a la larga. Se va a afectar el trabajador. Y podría ser, si ocurre un siniestro, que también nos afecta a nosotros como empresa y al final sale más caro haber hecho esta ilegalidad que haber actuado dentro de la ley. Insisto, la misma frase que, de hecho, es una frase de un alumno, no es una frase mía. La mejor defensa es el cumplimiento de la ley. Bien, entonces, adelante. Doctora, yo quiero saber en qué parte puedo encontrar o saber, ahora sí, valga la redundancia, ¿dónde puedo saber que estoy registrada con el salario mínimo? Muy buena pregunta. Cualquier persona, cualquier trabajador tiene acceso al escritorio virtual del Seguro Social, en donde puede consultar un montón de información de él mismo. Se mete al Seguro Social y hay un apartado donde está para consultar, o sea, para entrar como trabajador. Es como un circulito y ahí dice patrones, derechohabientes. Nos metemos a derechohabientes y nos va a desplegar todo el catálogo de servicios digitales que podemos. Podemos buscar uno que se llama semanas cotizadas, ¿sí? O bien le metemos en Google semanas cotizadas IMSS y nos va a llevar esa liga. Nada más necesitamos dar nuestro CUR, un correo electrónico y entonces vamos a poder consultar cuántas semanas cotizadas tenemos y con qué salarios nos ha tenido registrado cada uno de los patrones con los que hemos trabajado, incluido el actual. Entonces, ahí es donde podemos conocer con qué salario nos tienen registrado. ¿Sí? Y cuando llega la jubilación, ¿yo me retiro con el último salario o cómo es con el que, o con, cómo deciden con qué salario me voy? Bueno, pero lamentablemente no. Las pensiones del Seguro Social tienen dos grupos grandes. Cuando hablamos de pensiones por retiro, cesantía avanzada y vejez, es decir, por edad, hay que ver cuándo empezamos a cotizar. Y justamente es lo que vamos a platicar mañana, ¿sí? La parte de las pensiones. Pero la respuesta es no. Lamentablemente no lo es así, ¿sí? Pero mañana nos metemos de lleno a ese tema, que es además pues bastante extenso, ¿no? Entonces, le voy adelantando que no, licenciada. Bien. Ok, a ver, entonces, dijimos que tenemos un problema grave de informalidad laboral, porque muchos patrones no consideran que tienen un beneficio por pagar el Seguro Social.
Dijimos que lamentablemente muchos patrones registran a los trabajadores con un salario inferior al real y que esto les hace pagar más impuestos porque rechazan la deducción del diferencial. Pero fíjense que legalmente hay formas de hacer que sea menos costoso el seguro social. Y estas formas se encuentran en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, que señala algunos elementos que no integran al seguro. Bueno, pues hay que hacer uso de estos elementos para que de una manera legal no abultemos el salario base de cotización, pero de una manera legal. No porque yo no quiero registrarlo con lo que gana, sino lo voy a registrar con menos. No. ¿Cuáles son estos elementos? Los instrumentos de trabajo. La computadora, el teléfono, las plumas, cualquier herramienta de trabajo, pero incluso, bueno, por ejemplo, para mí, yo necesito lentes para trabajar. Si no traigo lentes, no puedo trabajar. A mí me encantaría que mi patrón me regalara cada tanto tiempo unos lentes graduados, y es una herramienta de trabajo. Los uniformes, por ejemplo, también es una muy buena herramienta de trabajo que podemos implementar en nuestras empresas y que lo que hacemos es que el trabajador no distraiga su sueldo en comprar uniformes, en comprar ropa con la que ir a trabajar. No distraiga su sueldo en comprar lentes que de todas maneras necesita para hacer su trabajo. ¿Sí? Entonces busquemos a través de los instrumentos de trabajo otorgar instrumentos para que el trabajador realice su trabajo, pero que sean beneficiosos también para el propio trabajador. Así también el fondo de ahorro. Bueno, además, en cuanto a los instrumentos de trabajo, también platiquemos de la capacitación y adiestramiento. Ayer comentábamos que es obligación de los patrones capacitar a los trabajadores. Puede ser a través de personas internas o a través de capacitadores externos que estén registrados en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o incluso la propia Ley Federal de Trabajo señala que una forma de capacitar a los trabajadores es apoyándoles a que continúen estudiando. Una preparación media, superior o superior también es una forma de capacitación para los trabajadores. Bien, el fondo de ahorro tampoco integra el seguro social. Si la empresa decide implementar esta prestación en donde, pues, considero que es buena, sobre todo cuando es muy constante que los trabajadores solicitan préstamos a la empresa, bueno, pues lo pueden hacer a través de constituir un fondo de ahorro. Así también las aportaciones que el patrón haga para fines sociales de carácter sindical, si es que la empresa tiene un sindicato, las aportaciones adicionales que el patrón haga a la cuenta del Afore del trabajador. La Afore es el administrador de fondos para el retiro, que es con el monto que nos vamos a pensionar, ¿sí? Con lo que tengamos ahorrado en nuestra Afore. Bueno, pues mientras más tengamos ahorrado, suponemos que tenemos una mejor pensión. Entonces, si el patrón quiere apoyar al trabajador con ahorro en su Afore para que genere una mejor pensión, tampoco integra el salario base de cotización. Tampoco las aportaciones que el patrón haga al Infonavit, esas tampoco integran, ni la PT, aquí le faltó la U, la PTU. Ayer se acuerdan que platicábamos de la participación de los trabajadores en las utilidades y les decía, es una forma muy barata de remunerar. ¿Por qué? Porque si resulta que le corresponde a mi trabajador que le dé 40,000 pesos de PTU, pues imagínense qué feliz se va a poner el trabajador, pero además de esos 40,000 pesos, yo, patrón, y mi trabajador, ninguno de los dos, tenemos que poner ni un solo peso del seguro social. Porque lo que yo le dé de PTU al trabajador, sin límite, está completamente fuera de integración del salario base de cotización. Tampoco integra la alimentación y la habitación. Y esta también es una muy buena estrategia, darle a los trabajadores un espacio de comedor, ¿sí? O bien el servicio de comedor. También esa es una muy buena forma porque se logran varios objetivos. Alimentación saludable, disminuir los tiempos de traslado del trabajador, en vez de darle 2 horas para que vaya, medio coma en su casa y se regrese, o muchas veces ni siquiera alcanza a ir a su casa, sino que anda viendo ahí, pues, cómo perder el tiempo y comiendo en la calle, pues mejor le damos media hora que coma dentro de la empresa y así sale 1 hora y media antes y se puede, ahora sí que nos volvemos a sentir personas. Y esta prestación no integra al salario base de cotización siempre y cuando, bueno, tiene algunos límites, que ya no menciono los límites,
porque bueno, para no abrumarlos con tanta información, pero su contador sabrá perfectamente cuáles límites son los que aplican aquí. Es un 10% del propio salario base. En cuanto a la despensa, se le puede entregar vale de despensa al trabajador o despensa en efectivo, y mientras no exceda del 40% de la UMA, no integra el salario base de cotización. Esta prestación yo siempre la recomiendo muchísimo porque es una, creo que también es algo muy atractivo para los trabajadores. Perdón, la limitación de la habitación y de la alimentación y de la habitación no es el 10%, sino que es un porcentaje sobre la UMA. Son como 20 pesos, un poquito menos de 20 pesos lo que tendría que pagar el trabajador por recibir los alimentos. Pero bueno, ¿cuánto nos cuesta una comida corrida? Premios de asistencia y puntualidad, ahí sí, que no excedan el 10% del salario base de cotización. Muchos patronos me dicen, oye, ¿por qué le voy a dar un premio a mi trabajador porque llegue temprano si es su obligación? Bueno, pues porque lo tenemos que ver desde el otro punto de vista, no como castigo de que si llegas tarde te voy a descontar, porque además no podemos descontarle a menos que lo hayamos contratado por horas o a menos de que tengamos un reglamento interior de trabajo, no se le puede descontar. Si lo contratamos por jornada y no tenemos que después de las 9:30 ya no puede ingresar a la empresa, no podemos ni negarle la entrada ni descontarle. Entonces vamos a verlo desde el otro punto de vista. En vez de castigar, vamos a incentivar. No te puedo castigar, pero sí te puedo incentivar si llegas temprano y si no faltas. Y de mí se acuerdan que va a haber un cambio en donde los trabajadores dicen, pues voy a llegar temprano y no voy a faltar, porque la primera vez que falten o que lleguen tarde y vean que al otro le llega su bono de 200 pesos semanales, pues van a decir, ay, jole, ¿y a mí por qué no? Bueno, pues porque no cumpliste con las políticas de la prestación. Es muy importante poner por escrito estas políticas para que no haya luego inconformidades porque no hay las reglas claras. Pero estas son facultades propias del patrón. O sea, el patrón es el que pone las condiciones para dar estas prestaciones porque son superiores a las de la ley. La ley no nos las obliga. Entonces, si el patrón las quiere poner, puede poner también las condiciones. Tampoco integran a las aportaciones de fines sociales, otra vez, para los sindicatos y los planes de pensiones, cuando tienen algunos requisitos. Y finalmente el tiempo extra. Ayer platicábamos que la extensión de la jornada laboral pues es el tiempo extra y que se paga al doble o al triple dependiendo de cuánto tiempo se trabaje. Bueno, pues ese tiempo tampoco integra para el salario base de cotización. Entonces, fíjense que tenemos varios elementos que podemos utilizar para de una manera legal disminuir o no abultar el salario base de cotización. Los que yo más recomiendo que volteemos a ver primero bono de puntualidad y bono de asistencia. Alguna vez me decía el patrón, oye, entonces de lo que le pago, pues ya ahorita mejor le descuento cuánto de bono de asistencia y bono de puntualidad y lo pongo por separado. No, no es la idea, porque acuérdense, bueno, una de las causales de rescisión de contrato laboral es disminuir el salario del trabajador. Entonces, más bien, cuando piensen hacer aumento de sueldo, pues aumenten a través de incentivos, a través de bono de puntualidad y bono de asistencia. También les recomiendo mucho voltear a ver la despensa, voltear a ver los servicios de comedor y los instrumentos de trabajo y la capacitación. Bueno, el salario base de cotización puede ser de 3 tipos. Puede ser fijo, variable o mixto. Fijo es cuando conocemos previamente todos los elementos que le integran. Variable es cuando depende de un evento futuro, por ejemplo, los que ganan por comisión. Te voy a pagar el 5% de lo que vendas. ¿Cuánto vas a vender? Pues todavía no sabemos. Y mixto es la unión de los dos anteriores. Tienes un sueldo base más comisión. Y el salario base de cotización tiene 2 límites. Un límite inferior, nadie puede estar registrado por debajo del salario mínimo integrado. El salario mínimo actual es de 207.44 y el factor de integración, es decir, el salario más el aguinaldo más la prima vacacional, para el primer año de trabajo es es decir, el salario mínimo integrado es de 217.67. Nadie podría estar registrado por debajo de este monto. Pero tenemos que tener cuidado con los salarios mínimos profesionales, porque la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no nada más publica el salario mínimo general, sino que también hay profesionales. Por ejemplo, los que manejan grúas
tienen que tener un salario mínimo diferente que el mínimo general, porque son oficios que requieren mayor complejidad, mayor grado de especialización. Y una persona que gana 3,000 pesos en un día, tiene un salario topado. Aunque gane 3,000 pesos, ahí sí solamente se va a registrar con el salario tope, que son 25 UMAS, unidades de medida y actualización, 2,593.50 pesos. Aunque gane 3,000, 5,000, 6,000 pesos en un día, el salario máximo con el que alguien puede estar registrado es este. ¿Sí? Y bueno, tenemos ¿cuántos días para presentar modificaciones? Cuando yo registro a un trabajador, cuando un trabajador inicia aquí a trabajar conmigo, tengo 5 días hábiles para registrarlo en el Seguro Social. Eso es lo que nos dice la ley del Seguro Social. Pero les pido por favor que no lo tomen en cuenta, porque si bien eso nos dice la ley, la Constitución nos dice que los riesgos de trabajo, que los accidentes de trabajo son responsabilidad del patrón. Entonces, la recomendación es que al trabajador se le asegure el mismo día que entra a trabajar o incluso un día antes. No quiere decir que si yo lo aseguro hoy, que es martes 31 de enero, voy a empezar a pagar desde hoy. No, hoy envío la solicitud de aseguramiento para que a partir de mañana, 1 de febrero, esté asegurado el trabajador. De tal manera que cuando ponga un pie en la calle, o más bien en el primer minuto del día 1 de febrero, ya está asegurado. Es bien importante esto porque si lamentablemente el trabajador se me accidenta el mismo día que entró, o el día 2, 3, 4 o 5, el Seguro Social lo va a atender, pero me lo va a cobrar a mí. Oye, ¿por qué me lo cobras si todavía estoy en los 5 días que me dijiste como ley del Seguro Social? Pues sí, pero jerárquicamente la Constitución es superior a la ley del Seguro Social. Entonces, la Constitución señala que todo accidente de trabajo es responsabilidad del patrón. Y como no estaba registrado ante el seguro, pues él es el que tendrá que pagar todos los gastos, ¿sí? Creo que hay una pregunta. No sé si... ok. Bien. Bien. Las modificaciones de salario. Cabe señalar que este 2023, por la reforma de vacaciones dignas, tuvimos que haber modificado los salarios de todos los trabajadores, de todos. ¿Por qué? Porque al incrementarse los días de vacaciones, se incrementa el monto que se le va a pagar de prima vacacional. Entonces, de todos los trabajadores tuvimos que haber registrado modificación, aunque no le subamos el sueldo. Por el incremento de ese derecho de días de vacaciones, ya tendríamos que haber presentado modificación de toditos, todos. Y bueno, ¿cuántos días tengo? Cuando lo que se modifica es el salario fijo, 5 días, pero en el salario mixto, en el salario variable, se modifica cada 2 meses con base a la suma de todo lo que ganó en el bimestre anterior. Y para la baja, se tienen 5 días hábiles al último día de salario. Es bien importante dar la baja dentro de esos días, porque ¿qué tal que se me olvida? Digo, a todo mundo se nos puede olvidar. Resulta que, híjole, ese trabajador se fue el 15 de enero, ya estamos a 31, apenas ahorita doy la baja, el Seguro Social, aunque yo le ponga que dejó de trabajar el 15 de enero, me la va a tomar el 31, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de sí dar de baja a los trabajadores en el día que les corresponde. Bien, pues vamos a entrar entonces a revisar cada uno de los 5 seguros. El seguro de enfermedad y maternidad es el que más conocemos y posiblemente es el que los trabajadores valoran más, pero tenemos otros, no es el único. El seguro de enfermedad y maternidad tiene 2 vertientes. Por un lado, enfermedad y por otro lado, maternidad. Porque pues estar embarazada no es estar enferma. Este seguro tiene tanto prestaciones en dinero como prestaciones en especie. Las prestaciones en especie es toda la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, clínica, los rayos X, las tomografías, las resonancias magnéticas, es decir, toda la asistencia médica que se requiera, con especialista, con médico familiar, con todo lo que ocupe el trabajador o sus beneficiarios. Es importante saber que el trabajador tiene beneficiarios. ¿Quiénes son? Yo como trabajador
tengo derecho yo al seguro, pero también mi esposa o esposo, incluye matrimonio igualitario. Aquí ya, de hecho es algo reciente que ya no hay lugar a dudas. O si no hay esposa o esposo, concubina o concubinario, ¿sí? Pero siempre y cuando no haya una relación civil. Y si hay una relación civil, o sea, nada más es el esposo y concubino. No. Así es. Igual, si hay varias concubinas o varios concubinarios, ninguno. 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 Al rato no tardan en cambiarlo, ¿no? Pero ahorita está así. Los hijos del asegurado que tengan menos de 16 años. ¿Por qué hasta los 16 años? Porque en México, a partir de los 16 años, se permite el trabajo. Bueno, se permite a partir de los 15, pero con muchas restricciones. A partir de los 16 se quitan esas restricciones, ¿sí? Quedan menos restricciones. Los hijos de 16 años hasta 25 también pueden ser asegurados, también pueden ser beneficiarios, perdón, pero solamente si siguen estudiando en sistema educativo nacional, ¿sí? Entonces, si yo tengo un hijo en la prepa, en la universidad, que tenga menos de 25 años, o inclusive en un posgrado, pero que tenga menos de 25 años, y que la escuela donde está asistiendo forma parte del sistema educativo nacional, es decir, no son cursos por separado, no son clases de inglés, no son clases de computación, sino es un esquema perteneciente al sistema educativo nacional en un nivel, licenciatura, bachillerato, preparatoria, también podrán continuar con el servicio. Y para esto, pues hay que estarlo haciendo el registro cada 6 meses, a diferencia de cuando los hijos menores de 16 años, que pues nada más lo haces una vez y te olvidas. Para los mayores de 16 años, cada 6 meses hay que estarle pidiendo al Seguro Social que se renueve su inscripción. Y eso también se hace en los servicios del escritorio virtual del Seguro Social. Los hijos, si el asegurado tiene un hijo con discapacidad, adelante. Nos referimos al sistema educativo nacional cuando es avalado por la SEP. Sí, por la SEP o por la Secretaría del Estado. Gracias. Los hijos mayores de 25, no, vamos con los de discapacidad. Si el asegurado tiene un hijo con una discapacidad que le impide generar ingresos por sus propios medios, también ese hijo podrá seguir asegurado independientemente de la edad. Y en el caso de los padres, el papá, la mamá, los dos, siempre y cuando habiten en la casa habitación del trabajador. Creo yo de manera personal que también aquí necesitamos que nuestros legisladores modifiquen, porque muchos padres dependen económicamente de sus hijos, pero no viven en la misma casa. Y la ley nos marca un requisito de cohabitación. Creo yo que pues deberían de flexibilizar esto, porque no necesariamente para depender económicamente de un hijo se tiene que vivir en la misma casa. Bien, estos son los beneficiarios que podemos registrar. Y estos movimientos los podemos hacer en el escritorio virtual del Seguro Social. Ya no tenemos que estar yendo. La verdad es que el Seguro Social se ha aplicado mucho en agilizar las cuestiones tecnológicas. Bueno, esas entonces eran las prestaciones en especie. Ahí sí, con el salario que esté registrado el trabajador, no importa, el servicio tiene que ser igual. Y aquí como derechohabientes tenemos que exigir derechos, porque pues ¿cuántos de nosotros no hemos ido al seguro y nos toca la cita con el especialista? Hasta hay muchos memes, ¿no? De aquí a 9 meses, a que ya cuando ya está muy avanzado el mal. Fíjense que es un derecho fundamental, es un derecho a la salud, tenemos que exigirlo, ¿sí? Y mientras nosotros más exijamos, el Seguro Social más se va a poner las pilas en dar un buen servicio. Entonces, no es algo que nos estén regalando, es un derecho que tenemos, es un derecho por el cual nuestro patrón y nosotros mismos hemos estado contribuyendo y como tal tenemos que exigir con mucho respeto, pero sí exigir el derecho. Bien, en cuanto a las prestaciones en dinero, cuando un trabajador se enferma y no puede ir a trabajar a juicio del médico de lo familiar, le va a emitir una incapacidad. Esta incapacidad va a hacer que el trabajador se vaya a descansar a su casa y que no pierda su trabajo,
porque no es legal dar de baja a un trabajador que tenga una incapacidad. Esta incapacidad va a permitir que el trabajador pues se recupere, y fíjense que algo muy importante es que lamentablemente en la ley señala que el pago de esa incapacidad, el pago del subsidio por esa incapacidad, solamente es del 60% del salario, base de cotización. No se le paga al trabajador el 100, se le paga el 60. Oye, entonces el trabajador puede ir a pedirle al patrón del otro 40? No. Bueno, pues de poder sí puede, pero el patrón no está obligado a darle el otro 40. El patrón a lo que está obligado es a conservar la relación laboral, a esperarlo pacientemente hasta que se le acabe la incapacidad. Entonces, ese otro 40 no es exigible por parte del patrón, del trabajador. Otro problema que tenemos con el subsidio por incapacidad es que se paga a partir del cuarto día. El día 1, 2 y 3, el trabajador se queda enfermo y sin dinero. Oye, entonces, ¿le puede ir a pedir al patrón que le pague esos 3 días? De poder sí puede, pero el patrón puede decirle que no legalmente. ¿Sí? O sea, esa no es una obligación del patrón. Pagarle esos 3 días no es una obligación patronal. ¿Por qué lo puso así el legislador? Híjole, habrá que leer la exposición de motivos, porque esto tiene así toda la vida. Yo me imagino que para que no estuvieran simulándose enfermedades para solicitar incapacidades. Bien. Para que el trabajador reciba ese dinero, este subsidio que le va a pagar el Seguro Social, hay que tener esta condicionante, que por lo menos el trabajador tenga 4 semanas cotizadas. Si tiene menos, le van a dar su incapacidad, pero no le van a dar el dinero de esos días. Para que reciba el dinero, por lo menos tiene que tener 4 semanas cotizadas. Y si el trabajador es eventual, no se le piden 4, sino 6 semanas, pero en cualquier trabajo. 6 semanas en cualquier trabajo dentro de los 4 meses anteriores. Lo máximo que puede durar una incapacidad temporal son 52 semanas, es decir, 1 año, que se puede prorrogar 26 semanas más, 1 año y medio. Eso es lo máximo que puede durar una incapacidad por enfermedad. Durante ese tiempo, el patrón sí tiene que conservar la relación laboral, pero ni le paga sueldo al trabajador, porque el Seguro Social es el que le paga el subsidio, y tampoco tiene que pagar todas las cuotas obrero-patronales. Se le reducen las cuotas obrero-patronales. Es decir, para el patrón, ahí está el beneficio de tener al trabajador asegurado. Él no va a absorber la situación de salud del trabajador. ¿Sí? Durante ese tiempo, pues el trabajador no debe asistir a trabajar. El pago del subsidio estará disponible durante 30 días en el banco. No quiere decir que si no va a cobrarlo ya lo pierde. Tiene 1 año para exigirlo. Y se puede hacer ya a través de depósito en cuenta. Entonces, no hace falta ni siquiera que vaya yo a cobrar al banco. Me pueden pedir a qué cuenta de nómina nos depositan y nos depositan el subsidio a esa cuenta. Algo también aquí muy importante es que tiene poco que se sacó la licencia para padres. Este es la incapacidad. Y la licencia es muy parecida a la incapacidad, pero ahí el que está enfermo no es el asegurado, sino el hijo del asegurado. El hijo menor de 16 años que tenga un padecimiento oncológico, también el papá puede solicitarle al médico tratante de su hijo un permiso para atender a su hijo. Eso es también algo muy bueno, porque es algo nuevo, es algo pues bastante humano, y con las mismas condiciones. Con ese permiso, el trabajador asegura tener su trabajo, poder atender a su hijo durante los periodos críticos y estar recibiendo el subsidio por permiso, con las mismas condiciones. En cuanto a prestaciones en dinero por maternidad, para la mujer en periodo de gestación, pues tiene derecho a días de incapacidad. Ayer comentábamos que son 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores al parto, 42 días en total. Esos 42 días se tienen que pagar ahí sí, al 100%, completitos, al 100% del salario base de cotización al momento que inicia la incapacidad. Algo muy bueno es que ahora el Seguro Social emite un solo certificado por los 84 días. Y además que se pueden pasar semanas de antes del parto a después. Sí, porque luego
uno se siente muy bien todavía en las últimas semanas, dices, mejor quiero estar con mi bebé. Entonces sí se pueden pasar semanas anteriores a posteriores. Si lamentablemente la madre cuando está en periodo de gestación tiene alguna amenaza de aborto o algo que necesita una incapacidad, bueno, pues el médico tratante le dará incapacidad, pero si no se trata de esos 84 días, se va a pagar al 60%, es decir, se va a pagar como una incapacidad por enfermedad general, no por maternidad. Solamente se paga al 100% los 84 días. El embarazo y la fecha probable de parto debe de estar certificada por el médico del Seguro Social, pero actualmente ya no es necesario que la madre vaya a cumplir con todas las citas en el médico del Seguro Social. Anteriormente te pedían por lo menos 5 citas, te pedían más requisitos. Ahorita, si tú no te quieres atender en el Seguro Social, basta con que vayas una sola vez a las 32 semanas con un ultrasonido reciente y el médico certifica el embarazo, te emite la incapacidad y ya te atiendes tú donde quieras. Aquí es pues para tomar nada más los días de incapacidad. Ahora, estos 84 días de incapacidad los paga el Seguro Social. Y ahí es otro beneficio para el patrón. Yo teniendo asegurada a mi trabajadora, el seguro le paga los 84 días. Pero pone una restricción. Tienes que tener a la trabajadora por lo menos, o sea, tenía que tener por lo menos 30 semanas cotizadas en los 12 meses anteriores. Suena bastante discriminativo, ¿por qué? Porque recordemos que actualmente está prohibido pedir certificados de no gravidez, porque se considera discriminación no contratar a una mujer por el hecho de estar embarazada. Y el Seguro Social, la ley del Seguro Social, pues sí está haciendo esta discriminación porque le está negando el derecho de una incapacidad a la mujer que está recién contratada. Y bueno, creo yo que sí está mal porque hace que los patrones ya no quieran contratar a una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque si no cumple con el requisito de 30 semanas cotizadas, no el Seguro Social no le paga el subsidio y el patrón tiene que pagar el subsidio. Entonces, por eso es que muchos patrones pedían el certificado de no gravidez, para no contratar embarazadas y que luego les tocara a ellos pagar el subsidio. Esa es la razón. Entonces, si yo contrato a una mujer embarazada y no tiene la antigüedad de 30 semanas cuando le toca tener la incapacidad, no quiere decir que no tenga derechos. Sí tiene derechos. Tiene derecho a sus 84 días de incapacidad, pero los va a pagar el patrón. Tiene derecho a la atención médica completita del Seguro Social, ahí sí. Y bueno, ya platicamos de que no es legal pedir un certificado de no gravidez. Otra prestación en dinero que otorga el seguro de enfermedad y maternidad es un apoyo para gastos funerarios. Y este apoyo me gusta promoverlo mucho porque es cuando muere un trabajador asegurado o un pensionado. Y pues, ¿qué es más probable que pase? Pues la muerte de un pensionado que de un trabajador en activo. Aunque el que muera es un pensionado, los deudos tienen derecho a este apoyo. ¿De qué se trata? Se trata de un apoyo, aquí está, de 2 veces la UMA, ¿sí? Son como 4,500 pesos, que a lo mejor pues no resuelven el total de los gastos funerarios, pero es un beneficio económico a lo que tiene derecho los deudos de un trabajador o un pensionado. Se le entregará preferentemente a un familiar. Esta persona debe tener por lo menos 12 semanas cotizadas dentro de los 9 meses anteriores al fallecimiento, tener vigencia al Seguro Social al momento de que haya fallecido, y pues se presenta copia del acta de defunción y la factura a nombre del familiar que está solicitando esta ayuda. Bien, otro seguro es el seguro de guarderías y prestaciones sociales. Este seguro otorga prestaciones en especie y es un seguro bien bonito porque apoya a las madres y ya también a los padres trabajadores que tienen un hijo en la primera infancia. Algo pues bastante novedoso es que ya también los padres trabajadores tienen derecho, sin tenerse que pelear en tribunales, a llevar a las guarderías del Seguro Social a sus hijos. Anteriormente este derecho era solamente para las mujeres trabajadoras. Ahora también es para los hombres trabajadores. Entonces ya es para hijos de cualquier asegurado.
y da servicio a los bebés desde los 43 días de nacido hasta los 4 años de edad. ¿Por qué 43 días de nacido? Porque recordemos que la madre tiene 42 días de incapacidad, entonces los primeros 42 días se busca que esté con su mamá y ya el día 43, pues ya que entre a la guardería. Y hasta los 4 años, pero actualmente se permite que el niño termine el ciclo escolar dentro de la guardería. Y eso también es muy bueno porque antes, a los 4 años, le hacían sus mañanitas, su pastel, y al día siguiente ya no te dejaban entrar a la guardería. Actualmente te permiten que cierre el ciclo escolar porque recordemos que en México el primero de jardín de niños no es obligatorio a partir de segundo jardín de niños, entonces se considera que la guardería puede cerrar su ciclo de primero de jardín de niños y ya entrar a segundo. Eso también es algo muy bueno. Y la verdad es que, pues, en mi experiencia personal, las guarderías de Seguro Social para mis hijos para mí y para mis hijos fueron una maravilla. Yo las veo como de primer mundo, la verdad es mucho el cuidado que tienen con los niños, mucho la protección de que no se le entregue a nadie más que a la madre o a las personas, o al padre, pues, o a las personas que ellos designan. La alimentación balanceada, la revisión de las vacunas, el cuidado de la salud. Creo que es un muy bonito servicio el que dan las guarderías. Y en cuanto sí. Aquí yo quería preguntarle, por ejemplo, a mí me tocó ver un caso justo de una amiga que su bebé, bueno, su niñita cumplió 4 años y literal al día siguiente ya no pudo entrar a la guardería. ¿Dónde vemos estipulado esto de que le permitan terminar el ciclo? Fue reciente. Sí. Ajá. Yo vi el día que... Digo, a mí a mis hijos fue así de que su pastel y ya al día siguiente, bueno, pues ya se acabó el 20. Con la propia guardería, con ellos mismos, porque las guarderías no son directamente manejadas por el Seguro Social. Entonces, a la propia guardería, pues, le conviene que el niño termine el ciclo, porque, pues... ¿Y con base en qué o en qué parte de la ley se lo podemos mencionar? Eso no está en ley, ese fue un acuerdo individual. De hecho, Michoacán fue de los primeros estados que se adhirió a ese acuerdo. Entonces, podría ser que no estuviera ese acuerdo con esta guardería. Sí, pues hay que revisarlo con la propia guardería, pero si es un acuerdo en la ley, sí dice 4 años. Ok, perfecto. Sí. Gracias. Bueno, el seguro de guarderías y prestaciones sociales tiene entonces por un lado guarderías y por otro prestaciones sociales. En las prestaciones sociales son actividades de esparcimiento y de promoción a la salud. Seguramente, pues, si por ahí nos están viendo personas de mi edad, pues recordarán las canchas de fútbol tan bonitas que estaban en Camelinas. Ahorita, pues, hay unas en el centro. Si ustedes pasan a las 7 de la mañana fuera del Teatro Estela Inda, van a ver personas haciendo yoga o haciendo tai chi. Todas estas actividades son parte del seguro de prestaciones sociales, que si bien tienen un costo, es un costo reducido para los derechohabientes. Si nosotros decimos, yo soy derechohabiente del Seguro Social, el costo va a ser mucho menor que el que va a pagar cualquier otra persona que no se manifieste como derechohabiente. Y bueno, la verdad es que también es una actividad muy bonita. También tuve oportunidad cuando era joven de estar en los centros de seguridad social, en clases de baile y en todo esto, y es actividades muy buenas que tiene el seguro. Y pues también actividades de promoción de cuidado a la salud. También es parte de este seguro de prestaciones. Doctora, ¿y a dónde acudimos para hacer uso de eso? En los centros de seguridad social, aquí está uno ahí en el centro, bueno, junto al Teatro Estela Inda, ahí hay un centro de seguridad social. Entonces ahí podemos ver las actividades que tiene, cuándo inician, cuánto cuesta para beneficiarios, ahí nos dan toda la información. También lo podemos buscar en internet, e incluso, se me olvidaba comentar, dentro de estas prestaciones sociales, el Seguro Social tiene 2 centros vacacionales. Ahí sí, pues hay que hacer una espera de algunos meses, ¿verdad? Pero también podemos tener acceso a estos centros vacacionales a un costo reducido. Perfecto, gracias. Bueno, llevamos 2 seguros, enfermedad y maternidad y guarderías y prestaciones sociales.
El seguro de riesgo de trabajo es el que más me gusta a mí. ¿Por qué? Porque es con el que tendríamos que estar convencidos nosotros como patrones de asegurar a nuestros trabajadores. Con ese, aunque no hubiera más allá. El seguro de riesgo de trabajo es el que le da más protección al patrón. Y este seguro de riesgo de trabajo, pues lo vamos a revisar el viernes, este viernes a las 11, porque ya viene en febrero, tenemos que presentar nuestra revisión anual de siniestralidad en la empresa, que le llamamos de cariño declaración de riesgo de trabajo. El viernes entonces revisaremos todo este seguro de riesgo de trabajo. Hoy no nos metemos, lo dejamos para el viernes porque si no, no nos da los tiempos. Y luego tenemos el seguro de invalidez y vida, que es uno de los seguros que otorgan pensión. Mañana vamos a meternos de lleno en las pensiones que otorga el IMSS. Solamente quiero comentar del seguro de invalidez y vida, que también tiene dos vertientes. Por un lado, la invalidez, que es cuando el trabajador queda imposibilitado para realizar un trabajo, el mismo trabajo que realizaba, o procurarse un ingreso por lo menos 50% del último ingreso que tenía. Esta invalidez necesariamente tiene que ser generada por una enfermedad o un accidente que no tenga que ver con el trabajo, porque si tiene que ver con el trabajo, el seguro que entra es el de riesgo de trabajo. Supongamos, si yo me atravesé la calle y me atropellaron y era un domingo, que no tiene nada que ver con mi trabajo, el seguro que entra es el de invalidez. Pero si igual me atravesé la calle y me atropellaron y el motivo por el que me atravesé la calle fue para ir a cobrar un cheque de la empresa, ahí es riesgo de trabajo y ahí entra el seguro de riesgo de trabajo. Hay mucha diferencia en los montos. Es mucho mejor una pensión de riesgo de trabajo que una pensión de invalidez. La invalidez tiene que estar dictaminada por el médico del Seguro Social y para tener derecho a esta pensión tiene que tener por lo menos 250 semanas cotizadas el trabajador. Si la incapacidad es mayor del 75%, se piden nada más 150 semanas de antigüedad. Con esta pensión el asegurado sí puede regresar a trabajar, sí puede seguir trabajando. Son pensiones tan chiquitas que el asegurado puede seguir trabajando, pero no debe de trabajar en lo mismo que trabajaba anteriormente. Vamos a suponer que derivado de que me atravesé la calle y me atropellaron, pues ya no puedo caminar. A lo mejor ya no puedo ser trabajador de la construcción, ahora puedo ser velador. Entonces ya no laboro en lo mismo, pero puedo conservar mi pensión. Un patrón que contrate a un trabajador que tiene una pensión de invalidez, tiene ahorro porque ya no paga el seguro de invalidez. Nadie puede tener más de una pensión por invalidez. Y en el ramo de vida es el que protege cuando el trabajador fallece. Entonces aquí entra la pensión por viudez, para viudo o viuda, la pensión para los hijos, con los mismos requisitos de los beneficiarios, menores de 16 años, menores de 25 o con discapacidad, y en caso de que no haya esposa o esposo, no haya viudo o viuda, y no haya hijos, entonces para los padres, solamente si no hay los anteriores. Otro seguro que otorga pensión, que también vamos a ver mañana, es el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, que es el que se refería hace ratito. Este seguro de cesantía lo revisaremos mañana y es bien importante que ubiquemos nosotros en dónde estamos. Fuimos registrados antes del 1 de julio de 1997, me puedo pensionar con ley 73. Fui registrado después, a partir del 1 de julio de 1997, necesariamente tendré que pensionarme con ley actual. Ley 97, que fue reformada en el año 2020. Buenos días. Buenos días. Regresándonos un poquito a lo de invalidez, dice que se puede dejar la pensión por orfandad a los hijos aunque sean mayores de edad. Siempre y cuando sigan estudiando en el sistema educativo nacional, sí. Ya cuando dejen de estudiar o sigan estudiando el sistema educativo pero tengan 25 años, ya se les termina la pensión. ¿A los papás se puede dejar la pensión? Siempre y cuando no haya pensión por viudez o pensión por orfandad.
No Ok. hay límite de edad con los papás. Con los papás no hay límite de edad. La limitante es que no haya pensión por viudez o por orfandad. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces mañana nos vamos a detallar esta parte de las pensiones. No sé si hay alguna pregunta. En caso de una pareja homoparental, ¿también se puede recibir la pensión por viudez? Así es. Sí, de hecho, ya se podía, pero recientemente acaban de aclararlo en la ley. Entonces, sí, ya no hay ahí ninguna restricción. Bueno, pues invitarlos mañana que entraremos a ver el seguro de invalidez y vida y el de retiro, cesantía, avanzada y vejez. Y el viernes el seguro de riesgo de trabajo, que son los seguros que el día de hoy no ahondamos, pero bueno, porque los tenemos programados para otra sesión. Perfecto. Doctora, pues seguimos aprendiendo con usted. Muchísimas gracias. Entonces, solamente quiero cerrar, si no hay pregunta más, quiero cerrar con la invitación para que nos acompañen el día de mañana. El resto de la semana aquí va a estar la doctora y que nos traigan todas sus dudas. Ya ven, a mí me salió me toca que me contesten hasta mañana. Doctora, pues nada más quiero entregarle este reconocimiento nuevamente por el día de hoy. Es el reconocimiento que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, le entrega a Flor de María Tavera Ramírez por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academy, bajo la ponencia Seguro Social para los Trabajadores, realizada el 31 de enero del 2023 en Morelia, Michoacán. Doctora, con usted estamos cerrando el mes, pero bueno, ya saben que esta academia trabaja por semanas completas temáticas y bueno, muchísimas gracias por cerrar el mes y por estar esta semana. Este documento quiero comentarle que lo firman nuestro secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Claudio Méndez, y el licenciado Roberto Alderón como director del desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. La vemos mañana. Sí, hasta mañana. Gracias a todos. Michoacán, honestidad y trabajo.